Hoy el tema es muy interesante porque es un tema de lo que se está hablando en toda la introducción, en la reflexión del culto. Es exactamente lo que Dios nos quiere traer en esta mañana. Y es aceptar el reto de esperar. Y usted dice, ¿y por qué ese tema de aceptar el reto de esperar? Y es sencilla la respuesta. Porque es la herencia del justo, pero la calamidad para el impío. Es el reto de esperar, es el título de la predicación. Y usted me va a preguntar si por qué el reto de esperar, o sea, porque yo me tengo que enfrentar al reto de esperar. Y va a ver durante el curso que estemos hablando que esa es la herencia del justo, pero también la calamidad para el impío. La calamidad del impío es la derrota del impío, pero es la victoria del creyente. Los niños pueden subir arriba, por favor, que se me olvidó. Suban arriba, con mucho cuidado, ya el salón está preparado. Cuando nosotros entramos en el reto de esperar en Dios las cosas, estamos derrotando a las tinieblas sin darnos cuenta. Y automáticamente viene sobre nosotros la justicia de Dios, y por lo tanto, al venir la justicia de Dios sobre nosotros, viene la calamidad sobre el impío, que es el que está contra nosotros. Ahora entendió por qué es el reto de esperar, ¿verdad? Esa bendición es lo que Dios nos quiere traer en esta mañana a través del conocimiento que nos quiere dar. Después de todo, las aspiraciones de nosotros son los que pues nos motivan a crecer y a lograr cosas. La pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana a usted es la siguiente. ¿Cree usted que Dios se interesa por las cosas que son importantes para nosotros? Sin duda yo estoy de acuerdo que todo el mundo va a decir que sí. Por lo tanto, si estamos de acuerdo, tenemos que examinar la palabra de Dios para saber por qué estamos de acuerdo y tener el fundamento de lo que necesitamos saber para poder esperar en el reto de la espera y operar en ese reto. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿qué es lo que está por encima de todas las cosas en nosotros? ¿Qué es lo primero, lo que más suspira a nuestro corazón porque es más importante? Entonces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo supremo de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros más aspiramos? ¿Qué es lo que más nosotros más amamos? ¿Qué es lo que más deseamos para nosotros? Esa pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a saber cuál es el deseo supremo de nuestro corazón. Es por lo que suspiramos, es por lo que vivimos, es por lo que anhelamos, es por lo que nos levantamos con denuedo día a día a hacer las cosas. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es esa cosa que es tan importante para nosotros, que nos hace levantarnos temprano, que nos hace levantarnos a buscar lo que tenemos que buscar. ¿Qué es? ¿Qué es realmente? Si lo estamos buscando por algún interés de que nos dé cosas materiales, o lo estamos buscando porque complazca dos o tres cosas, o realmente lo estamos buscando porque queremos crecer y conocerle a Él. Porque con la boca podemos hablar muchas cosas, pero nuestras actitudes hablan de lo que somos. Porque tú puedes decir muchas cosas, pero tu actitud habla de lo que tú eres. Tus decisiones hablan de lo que tú eres. Y eso es importante que nos examinemos. Necesitamos examinarnos muy adentro de nosotros. Quizás usted me puede decir, pues mira, yo he estado pidiendo tantas cosas y quizás he pedido esto, aquello y lo otro, pero aún no he recibido nada aún. Pues también tenemos que preguntarnos por qué no lo hemos recibido. Es necesario saber por qué no lo hemos recibido. Porque todos tenemos sueños y anhelos delante de Dios puestos, están en oración, todos lo tenemos. Pero también todos tenemos promesas del Señor que esperamos en fe. Y todo esto es bueno, de esto no hay nada malo. Lo importante de aquí es la prioridad que le damos a lo que realmente tiene que ser prioridad, a lo que tiene que ser primero. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente:
El Señor no tarda su promesa, aunque algunos, según algunos en la tierra, lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. O sea que esto en nosotros tiene una importancia suprema, porque muchas veces nosotros pedimos las cosas y no las vemos y las tenemos por tardanza y creemos que Dios no le interesa. Tenemos el pensamiento de que Dios no nos está escuchando, de que Dios no quiere que lo tengamos, y no nos damos cuenta muchas veces que no es así. Así que cuando nosotros entendemos lo que nos quiere decir segunda de Pedro capítulo 3, lo que le acabo de mencionar, 3:9, vamos a entender que cuando entendemos esta palabra, esto nos va a dar la capacidad de planificar, de perseguir los sueños y objetivos a pesar de todas las adversidades. Es decir, nos va a dar el tesón, nos va a dar la entereza de carácter, nos va a dar la formación de fortaleza para establecer su plan perfecto en nosotros. Porque es propósito de Dios que entremos en el plan dinámico activo del tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. Y esto es importante que lo podamos entender, porque Dios no tiene por tardanza el cumplimiento de su palabra en nuestra vida, sino que ha dado tiempo para que todos puedan proceder al arrepentimiento y sean salvos. Es por esa razón que todavía el Señor no ha venido a buscar su iglesia. Dios tiene el tiempo preciso para hacerlo, pero la misericordia de Él es grande. Por eso es que nosotros, las promesas que tenemos y los sueños que tenemos y lo que Él nos ha prometido, jamás nunca usted lo tenga por tardanza. Jamás. Así que Dios pone sueños en los creyentes, en nosotros, primero para bendecirnos, segundo para motivarnos a buscarlo, y tercero, que no deja de ser importante, para cumplir sus propósitos en nosotros. Y usted va a decir, pero es que yo no entiendo eso. Yo le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando Saidel cumplió 15 años, la chiquita, la más chiquita de la casa, ustedes la han visto por ahí, chiquita en edad, chiquita en estatura. Pues esa muchachita a los 15 años, nosotros teníamos una cuerda de terreno, yo tenía rancho de caballo y tenía picadero de caballo, tenía un ranchón y tenía jaula de caballo, tenía una cancha de tenis puesta así en lo alto que nunca la llegué a terminar, pero dejé el piso para tirarla. Así que en esa cuerda de terreno tenía muchas cosas, pero siempre nos había gustado los animales y teníamos animales. Y ella, cuando ya habíamos salido de todo esto, nos habíamos mudado a la zona urbana, así que ya no podía tener todos esos animales. A ella le encantaban los animales. Ella se le ocurrió pedirle al Señor un caballo. Y ella me dijo, yo quiero de regalo de 15 años un caballo. Yo le dije, no pidas eso, porque ya yo no tengo donde tener caballo y no voy a bregar más con eso. Yo tuve ya caballo por muchos años, así que yo no quiero eso. Pero usted sabe cómo es. Dios la complació. Y a pesar de que yo le dije que no, 3 días antes de su cumpleaños, viera un paciente mío que ya me había dicho 2 semanas antes, tengo un caballazo que te quiero regalar. Yo estoy agradecido de lo que tú has hecho por mí y yo quiero regalarte un caballazo. Yo le dije, ya yo no tengo jaula de caballo, olvídate de eso. Y gracias, no me tienes que pagar nada, olvídate de eso. No, porque el cáncer me lo descubriste a tiempo y estoy vivo por eso. Y yo, pero dale, alabanza a Dios y olvídate. Glorifica al Padre. No, pero yo tengo que... Y él me insistía, yo me olvidé. 2 días antes de su cumpleaños, el hombre viene con la guagua de él y un caballazo de verdad, de 8 cuartas de estatura, precioso, hermoso, con una crin. Caballo para una mujer. Rabo bien ancho, una crin preciosa, color rojo, un careto, bien puesto, buen cuerpo. Pues, precioso. Entonces vino combinado con el freno blanco, con la careta blanca y el sillín blanco. O sea, una cosa completa. Y cuando llega a la oficina ahí, yo le digo, pero
No, es que ese caballo es el que yo te quiero regalar. Y lo está hermoso. Hermoso, pues gracias. Yo decía adentro, Señor, ¿qué hago? Y me dice, llévalo allá donde Marcelino Bulgo. Y allá él tiene una jaula. ¿Quién habló eso? Yo no lo hablé. Llego allí, le digo, mira, tengo este caballo. Y dice, qué hermoso caballo. Y yo le digo, ¿será bueno? Y me dice, chicos, si te lo regala un paciente tiene que ser bueno. Y yo, pues tú podrás, eres montador, móntalo para yo verlo. Toma, aquí está el sí. Y me dice, wow, hasta combinado. Era un caballito, tenía 2 años y 6 meses. Un potro, pero bien formado. Bueno, él se monta en el caballo. Dice, wow, esto es filigrana, papá. Este es el mejor caballo que hay aquí ahora mismo. Esto, de verdad que... Mira, yo no creo mucho en Dios, pero esto tiene que haber sido Dios, me dicen. Yo digo, pues mételo ahí. Vamos a desparasitarlo para empezar el tratamiento. ¿Sabes? Todos los caballos hay que desparasitarlo casi mensualmente si comen pasto. Si no, cada 6 meses si le das alimento nada más hielo. Así que lo desparasito y me voy. Pero me pongo a mirar el caballo y les digo, Señor, pero ¿y para qué yo quiero un caballo? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Hermoso caballo. No hay que hacer nada. Silla, freno, sudadero, todo combinado, precioso, una estampa. Cuando me pongo así en la jaula a mirar el caballo, me dice que no es para ti. Yendo, era para... Digo, pues, cuando bajo, llego allá, le digo, Zaire, tú estás orando por un caballo así. Me dice, sí, ya llegó. Yo le había dicho que no pidiera eso. Ya lo pidió y Dios la complació. Te voy a decir, qué locura. No es ninguna locura. Para mí, para entendimiento intelectual, es una locura. Pero para Dios no. Le voy a explicar. Así que, le terminaron de domar el caballo, a tal manera que usted le hacía, shh, y el caballo se para. Y cuando usted se monta en el caballo y se queda quieto, le hace así y empieza a caminar como una macheta. Y se para. O sea, una cosa fuera de liga, bien entrenado. La cosa es que yo le digo, bueno, ya el caballo está listo, yo quiero que tú lo vayas a ver. Dice, fue a ver, y todavía no lo puedes montar, tienen que terminarlo de domar. Y en 3 meses más lo vas a montar. Lo terminaron de domar, lo montó. Pero ¿qué pasa? Dios tenía un propósito en ese sueño de ella. Y quizás ella no lo había entendido completo, pero después yo lo pude ver. Al sitio donde fue a vivir el caballo, es el sitio más alto de los más altos que hay aquí en Guaynabo. Es una guinda por allá arriba. Y cuando usted se trepa una guinda, cuando tiene que bajar de la guinda, tiene que bajar por una cuesta. Y una cuesta empinada de verdad. Y ella le tenía miedo a bajar las cuestas. ¿Se da cuenta? Así que la motivación del sueño del caballo llevaba un propósito de sanidad del miedo. Ella no lo sabía, por supuesto yo tampoco, pero Dios lo sabía. Así que aprovechó el cumplimiento del sueño para producirle en ella algo que necesitaba sanar. Y es que además de treparse en ese caballo tan alto, que no cabe aquí de la altura que era, tiene que bajar una cuesta que es extremadamente empinada. Y Dios empieza a trabajar con ella y me dice, no, pero bájame el caballero. Yo no soy el dueño del caballo, el dueño del caballo eres tú. Así que a ti te toca no solamente bajarla, sino también subirla. ¿Y sabes lo que yo voy a hacer? Porque ya me di cuenta que tienes problema con eso, que yo me voy a ir allá abajo. Y lo primero que vas a subir, a hacer es coger el caballo por las bridas y bajarlo a pie. Y subirlo a pie. Cuando fue la tercera vez dijo, ¿sabes qué? Me voy a montar en el caballo porque yo voy a bajar montada en el caballo. Y rompió con el miedo de subir y bajar la cuesta. Es una cuesta así. Quiere decir que Dios tiene propósito en los sueños, hermano. Dios no es loco. El sueño que Él te ha puesto en tu vida tiene propósito. Amén. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Fíjese que este sueño se hizo una realidad. Ella rompió con los miedos, pero sobre todo de esto aprendió a confiar en el Señor. Primero porque le trajo lo que le pidió y segundo porque venció el miedo confiando en quien le trajo el regalo fue lo suficiente poderoso para quitarle el miedo.
¿Se está dando cuenta? O sea que Dios tiene todas las cosas en la justa medida y proporción de un propósito. Y la razón por la cual les cuento esto es para que vea que los sueños y los deseos y los anhelos de Dios en nosotros son realidades que Dios las quiere plasmar para cumplir su propósito en nosotros. Por eso es que siempre tenemos que estar alineados con el propósito de Él. Tenemos que estar alineados en las cosas que pedimos conforme a las cosas que Dios quiere para nuestra vida. La pregunta clave aquí que nos tenemos todos que preguntar es, ¿se ajustan mis deseos, mis sueños, mis aspiraciones al propósito de Dios para el plan de Dios en mi vida? Esa es la pregunta. Porque si mis deseos, mis aspiraciones, mis sueños, mis emociones se ajustan al plan de Dios para mi vida, entonces sin duda alguna se va a cumplir con bendición para tu vida. Quizás usted puede estarse preguntando y dirá, bueno, mi deseo ha sido hacer la voluntad de Dios, pero todavía no he recibido nada. Todavía estoy esperando y no veo ni indicios de que esto va a ocurrir. ¿Cuánto les ha pasado eso? Todavía quizás estoy enfermo y estoy esperando que me sane. Y puede establecer la duda de que Dios tiene por tardanza esperar en Él. O tal vez estoy orando por un hijo tantos años y todavía no ha venido el camino. ¿Me estará escuchando Dios? Cualquiera de esas preguntas son muy válidas y las vemos en nuestra vida. Y pues, ¿será que Dios no quiere complacerme y quiere olvidarse de ese sueño? ¿Quiere olvidarse de esa petición? ¿Quiere quizás Dios olvidarse de lo que yo estoy pidiendo? No es así. Dios quiere complacerte, pero todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que entender que todo tiene que venir en su tiempo, porque el engranaje de vivencia y de los tiempos de este mundo, el que tiene el tiempo correcto es Él. No es el tiempo del hombre, sino el tiempo de Dios, lo que por ahí le llamaría el kairos de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nada en Dios lo podemos tener por tardanza, porque esa es la grandísima equivocación que siembra las tinieblas para robar tu bendición, que te desespere. ¿Y por qué la gente se desespera? ¿Sabes por qué? Sencillo, porque no tienen confianza en Dios. Y si no tienen confianza en Dios es porque no tienen fe en Dios. Porque Dios se interesa hasta el más mínimo cabello que se cae de tu cabeza. Y una vez me dio una cogida de cuello con eso. Si tú crees que yo no me intereso por ti y tus cosas, dime cuántos cabellos se te cayeron hoy. Así me pasó a mí, hermano. Yo le cuento las cosas como me pasan. Yo no me escondo porque soy imperfecto también. Y me dijo, entonces si no sabes, yo sí sé. Caput. Punto y se acabó. O sea, con Dios no se discute, hermano. Él siempre tiene la razón. Aprenda que Él siempre tiene la razón. Y que nunca se equivoca, hermano. Nunca. Así que cuando tenemos algún sueño, algún anhelo, lo primero que tenemos que preguntarle es, la pregunta clave aquí es, ¿de dónde sale, de qué naturaleza sale el anhelo del sueño que tenemos? ¿Por qué? Porque tenemos que saber de dónde sale. Hay muchos sueños que son anhelos de nuestro corazón, de reprensiones de la niñez, de cosas que no teníamos que deseamos tener. Y Dios quiere que la tengamos, pero en su tiempo. En su tiempo. No en las cosas fuera del tiempo. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de nuestras aspiraciones. Hay veces que las aspiraciones que tenemos son dañinas para nosotros y Dios las retarda para que después que pase el tiempo y maduremos en él, digamos, la verdad es que esto no vale la pena. La verdad es que esto no me conviene. Pero hay cosas que también te las da rápidamente porque sabes que las vas a necesitar y están conforme a su palabra y en el tiempo de su palabra y también te las concede. Lo importante es que podamos visualizar claramente las cosas que Dios nos quiere dar en el tiempo. Eso es bien importante. Si nosotros no visualizamos las cosas en el tiempo que Dios nos quiere dar, entonces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no camina conforme a la voluntad del Padre. Así que si entendemos que es Dios quien
nos está otorgando las cosas, entonces nuestros hábitos y nuestras costumbres van a ir consona con la palabra de Dios y se va a afinar los anhelos y los sueños conforme a la voluntad del Padre. Si nosotros tenemos hábitos y conductas que no son buenos y queremos caminar en lo que mejor nos parece, usted puede estar seguro que Dios va a retardar eso hasta que maduremos y nos demos cuenta que eso no es lo que nos conviene. Por eso es la herencia del justo seguir la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay riqueza y bendición y vida eterna cuando la seguimos. Pero si nosotros no la seguimos correctamente, entonces estamos caminando en disarmonía en tiempo y espacio para el cumplimiento profético del propósito de Dios en nuestra vida, y esas cosas se van a retardar o posiblemente no van a venir. Y usted va a decir, entonces Dios no me quiere complacer. Nos está haciendo un favor. Nos está haciendo un favor, porque lo que no nos quiere dar y caminamos conforme a su voluntad es porque no nos conviene. O quizás no lo va a dar más tarde, que estemos más maduros para poderlo manejar, o sencillamente no nos da. Todo va a depender del propósito de Dios para nuestra vida en Cristo. Mire el ejemplo fácil de entender en 1 de Timoteo capítulo 6, 9 al 10. Está ahí en la pizarra electrónica, pero se los voy a leer. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos de 9 al 10. Dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. Esto nos enseña a nosotros, aquí vemos que el Padre no honrará los anhelos pecaminosos, porque Él sabe que producirá en nosotros vacío, dolor y sufrimiento. Y a veces esas frustraciones inclusive nos puede llevar hasta destrucción y muerte. O sea que muchas veces las cosas que Dios atrasa en nuestra vida tienen un propósito de bendición, aunque no lo estemos viendo. Y es lo que tenemos que visualizar. ¿Por qué? Porque esto no es lo que Dios quiere para ti. Y usted va a decir, pero a fulano, sutano, mengano y perencejo, que están en la iglesia, que hacen esto, aquello y lo otro, Dios se lo concedió rápido. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser? Y le voy a decir una cosa. Hay veces que Dios concede a alguna gente las cosas rápido, y usted va a decir, eso como que no es congruente, y puede que usted tenga una cierta certeza de esa verdad, pero yo le quiero decir algo. A veces Dios le concede eso para que la gente pueda aprender que no es eso lo que Dios quería para su vida. Y después usted va a ver las consecuencias de las cosas mal hechas. Porque hay una experiencia que necesariamente esa persona la tiene que pasar, que no es la misma que usted tiene que pasar. Y por lo tanto, esa persona tiene que pasar esa experiencia para madurar en esa experiencia y entonces Dios empezar a procesar las cosas como es correcto. O sea, y hay cosas que pues no las vamos a entender porque no somos Dios. No tenemos la mente de Dios. La mente de Dios es infinita, pero sí tenemos que aprender a obedecerlo y amarlo. Y en la medida que Dios va transformando nuestra mente y nuestro corazón, se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Que ese es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos da en este mundo es para disfrutarlo. Y disfrutarlo por un tiempo, porque no somos ciudadanos de este mundo, somos extranjeros advenedizos de este mundo. Pero de ningún bien vamos a carecer, porque al Dios que le servimos suplirá abundantemente todas las cosas que hemos de necesitar. Pero tiene que ser en su tiempo, no en el tiempo que el hombre cree. Y a este estriba el error, del desespero, de la falta de fe, de la incredulidad, de la duda. Y eso es lo que mina al hombre en la mente para dañarlo y sacarlo del propósito de Dios. La clave aquí es la siguiente: si las cosas que buscamos
estorban la relación con Dios, saquémoslos del panorama. Hay mucha gente aquí en la iglesia, y yo lo he visto, que venían consecutivamente a la iglesia. Dios los prospera con un nuevo trabajo porque estaban sin trabajo por muchos años. De momento les da trabajo y de momento se desaparecen de la iglesia. Y tú le preguntas, no, es que tengo trabajo tal de día, noche, mañana, y como hace tanto tiempo no trabajo, estoy atrasado en la deuda. Sí. Yo te pregunto, ¿y tú crees que Dios no lo sabía? Dios lo sabe. Pero esta es una prueba para ver si tú me pones a mí primero como Dios que te suplo el trabajo o pones el trabajo primero que el que te lo dio. Y ahí es que estriba la diferencia, donde tú caes en el gancho. Dices, no. Pero ya estás envuelto en un contrato, ya estás envuelto en 20 cosas, donde Dios quedó segundo y el dueño del circo que te lo dio todo, lo pusiste abajo. Y eso pasa muy, pero muy abundantemente. Y la excusa es que hace tiempo que no trabajaba y tengo tantas deudas que tengo que trabajar mucho. Y la pregunta que yo te hago, ¿y tú crees que Dios no lo sabe? Te puso las manos en la decisión que tenías que tomar para que tú verdaderamente te encontraras tú mismo en si tú tienes un corazón conforme al del Padre o conforme al mundo que está pegado a la materia. Por eso te lo dio. ¿Y cuántos no están aquí que pasan por eso? Búsquelo. No están. Esa es la razón. Por eso esa alabanza tan bonita. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Entonces, si usted analiza bien eso suena bonito, pero aplíquelo a la predicación porque esa canción contiene la predicación de hoy. Dame un solo corazón, un corazón para adorarte. Pero llegó el momento del nos vemos después, me reúno después. Entonces, ¿qué corazón tú tienes? ¿Amaste más a qué? Al dinero que a Dios. La raíz de todos los males. ¿Me estoy explicando? Y así tenemos que darnos cuenta porque es que el enemigo nos duerme. Es muy importante discernir el deseo del corazón nuestro, porque cuando discernimos el deseo del corazón nuestro, vemos que el propósito de nuestro corazón tiene que estar alineado al propósito de Dios. Porque ¿a dónde iremos nosotros si no a Él al final de nuestra vida? Entonces Él tiene que estar por encima de todo. Escuche esto. Dios moverá cielo y tierra para darle todo lo que usted necesita siempre y cuando usted ande en la voluntad del Padre. Y siempre, 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 siempre le dará lo mejor. Y siempre, siempre, siempre no añadirá tristeza a lo que le da a usted. Jamás. Porque dejaría de ser Dios a contradecir en su palabra y Él no lo va a hacer. Porque Él es Dios. Así que la clave que nosotros tenemos que tener el discernimiento claro es que si lo que estoy buscando estorba mi relación con Dios, entonces esto no es negociable. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios ocupa el primer lugar en mi corazón. Y si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, todo aquello que me perturbe, así me llene a mí de millones de dólares, de millones de títulos doctorales, de millones de cosas que el hombre y el mundo puede desear, tiene que tenerlo usted por estiércol como Pablo lo tenía. Y poner a Dios primero. Y Él añadirá las cosas que han de ser falta para su vida. O necesarias, debo decir. Porque de ningún bien le faltará. Esto es importante que lo veamos, porque esto es un impedimento para crecer. Si las cosas que tú anhelas en tu vida estorban el proceder de Dios, no provienen de Dios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Búsquense el Salmo 37:4, aunque lo van a tener ahí. Yo lo voy a buscar aquí para leérselo. Mire cómo el salmista habla de esto. Salmo 37:4 le dije, ¿verdad? Sí. Vamos a buscarlo yo aquí. Salmo 37:4. Qué interesante. Mira cómo dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. O sea, te concederá los anhelos de tu corazón. Fíjate que Él está hablando que Él conoce tu corazón y que Él desea complacer tu corazón. Pero es importante que entendamos que para que Él pueda complacer los anhelos de los corazones nuestros, tenemos que tener la madurez suficiente para cuando Él ponga esa bendición, nosotros podamos tener una buena mayordomía del uso de esa bendición. No va a ponerte una bendición abundante económica en tu vida si no tienes la madurez para manejarla. Dice, pero lo tenemos por tardanza. No, te está ayudando a que no uses mal las cosas. Te está ayudando a que no malgastes la bendición que Él pone sobre tus manos. Así que es importante 3 recomendaciones que nos da el salmista en este mismo salmo. Y la primera es hacer del Señor una delicia. Cuando tú entras al original a buscar todas estas definiciones, tú dices, wow, nunca había visto esto de esta manera. Y empiezas a discernir las cosas como Dios quiere que tú las veas. Que antes de concederte todos los anhelos de tu corazón, primero te dice, deleítate en Jehová. O sea, empieza a celebrar en fe la victoria de lo que te voy a dar. Eso es lo que te está empezando a decir. Ahora bien, tú dices, claro, eso lo puedo entender, ¿y cómo lo hago? Lo primero que tienes que hacer es buscarlo de todo corazón. Buscarlo a Él, pero no buscarlo por lo que te dé, sino buscarlo porque te interesa tener una relación íntima con Dios. Y al buscarlo en espíritu y en verdad de corazón, entonces se empieza a formar el carácter de Cristo, que es lo que la Biblia describe, el corazón de Cristo dentro de ti. Porque cambia tu mente al buscarlo. ¿Por qué cambia? Porque hay una transformación de vida que te cambia tu forma de pensar conforme a la palabra escrita está. Entonces empiezas a entrar en el orden sincrónico de los tiempos de Dios para lo que estamos viviendo. Porque nuestra mente tiene que entrar en el tiempo sincrónico del momento profético que estamos viviendo. Y si no lo hacemos, entonces lo que tú estás pidiendo quizás está fuera del orden sincrónico porque no tienes la mente del Padre. Pero cuando lo buscas, empiezas a crear la mente del Padre. Cuando lo buscas por la palabra. Por la palabra. Deleítate en Jehová. ¿Y qué va a pasar cuando empiezas a buscarlo? Empiezas a obedecerle. Empiezas a obedecerle. ¿Por qué? Porque te das cuenta que se cumple lo que dice Juan 14:23. Dice, el que me ama, sigue mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a hacer morada en él. O sea que a causa de obedecerle, consigo ¿qué? Amarlo. Y a causa de amarlo, el Padre me ama, me doy cuenta que me ama, y entonces ellos, el Padre y el Hijo, vienen a hacer morada en ti. ¿Me está entendiendo? Y cuando viene a hacer morada en ti, tú creas la mente de un adorador en estilo de vida. Cuando tú caminas en esa dimensión, cumpliendo lo que dice Juan 14:23, entonces le agradas a Dios, y al agradarle a Dios, empiezas a tener un gozo, lo que la Biblia dice, inefable. Un gozo que sale del corazón, desde lo más profundo de tu corazón, porque nace de donde está la raíz del Espíritu Santo operando en tu vida para guiar tu mente, abrir tus ojos, destapar los oídos y soltar la lengua para hablar la palabra de Dios. Por eso Él te dice, deleítate en Jehová y Él hará. ¿Cuál es la receta aquí? Sencillo, en arroz y habichuela. Primero, confiar en Él. Segundo, deleitarse, como dice la palabra. Tercero, encaminarnos en el camino. Y el cuarto, que es el que más trabajo le cuesta a la gente, descansar en Él.
Porque cuando descansamos en Él, descansamos en su tiempo, le estamos demostrando que el amor que le tenemos está cimentado en el producto de rendición de voluntad en la espera en fe de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No sé si usted lo está entendiendo. Yo quiero que usted entienda este concepto, porque esto debería de romperse el techo cuando usted recibe esta palabra. El amor que Dios te tiene es tan grande, tan grande y tan grande, que cuando tú te das cuenta de lo que Él ha puesto en ti para tu vida, tú no tienes problema en esperar el tiempo que sea en las cosas de Dios. Tú no tienes problema en obedecerle. Tú no tienes problema en decirle, mira, me trataste mal de palabra, pero ¿sabes qué? Yo te perdono y te bendigo, aunque tú no tengas razón. Porque el que me ama a mí es tan grande que me da la oportunidad de que me ofendiste y te quieras ir a hacer y hablar y decir lo que tú quieras. Como quieras, yo doy rodillas por ti y te bendigo. Y no se lo estoy diciendo a nadie. ¿Y cuál es el resultado final? Que Dios cumple su propósito. En esa vida, en cualquier parte del mundo que se encuentre. En tus hijos, en cualquier parte del mundo que se encuentre. En tu familiar, en cualquier parte del mundo que se encuentre. ¿Por qué? Porque Él retarda los tiempos para cumplir el propósito de que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Deleítate en Jehová. Deleítate en Él y confía en Él. Así que es muy importante que podamos ver esto desde el punto de vista real. No dice Isaías 23, 26:3. Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Mire qué interesante esto. Entonces tus planes y propósitos provienen de Dios. Tenemos que preguntarnos si nuestros planes y propósitos provienen de Dios. Hay gente que Dios le da millones para ayudar a la iglesia. Hay gente que dice, lo vas a ayudar con tus manos. Hay gente que le dice, le vas a dar dinero y a la misma vez vas a poner tus manos. Dios hace como Él quiera. Y hay gente que Dios le da miles y miles para que ayuden a la iglesia directamente. Dios hace como Él quiera, hermano. No esté mirando lo que hace el otro, porque lo que hace con uno no es lo mismo que hace con el otro. Porque Dios tiene diferentes propósitos. Y usted no puede mirar con la mente finita del hombre lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Tiene que tener esa mentalidad porque tenemos que tener un nuevo corazón. Un corazón para adorarle. Un corazón para servirle. Limpio y puro. Así que la clave aquí es si nos mantenemos nuestra atención fija en lo que Dios quiere hacer, vamos a soportar todas las pruebas y todas las adversidades en victoria. Miren, les voy a decir la clave, porque yo la estoy viviendo en estos días. El crimen me emplazó para quitarme una propiedad. Yo sé que yo estoy bien. Pero aquí, cuando se trata con el gobierno, no se trata de que tú estás bien. Tú tienes que demostrarle al gobierno que tú tienes la razón. Entonces, cuando se trata de transacciones bancarias y sobre todo de Doral que cerró, pues conseguir todos esos trámites es difícil porque esa gente cerraron, esa cartera la compró otro banco. Así que todo ha sido jalda arriba. Yo sé que he pagado todo, pero no he podido demostrar lo que lo he pagado. Pero pregúnteme si eso me quita el sueño. No, porque yo le sirvo a un Dios justo, que no es de papelito, que lo he predicado desde el púlpito y que hace los imposibles posibles. Entonces, si creo en Él, esta prueba es ¿para qué? Para yo ser fortalecido. Para yo vivir en victoria. Para yo proclamar el Evangelio con más poder y autoridad. Para yo decirle a ustedes, mira, esto es lo que está pasando, pero ¿sabe qué? Ya yo estoy deleitándome en Jehová. Y yo voy allí con gozo. Y la gente me dice, pero ¿cómo usted puede tener esa paz? Porque yo le sirvo a un Cristo vivo. Ah, que venga Cristo y pague la factura. La va a pagar. Porque ¿sabe qué? Ya yo la pagué. Y ¿sabes una cosa? También Él la pagó en la cruz del Calvario. Yo no entiendo eso. No, si no tienes el Espíritu Santo no vas a entender. ¿Quieres recibirlo? No, pues no le dije quédate bruto, pero se quedó. Porque así es la gente, hermano. No tienen el Espíritu de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que entender que si tenemos el Espíritu Santo y nos dejamos moldear por Él, no hay forma, no hay ninguna forma de que podamos ser ofendidos. No hay forma. No hay forma. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes quién pagó el precio por ti.
Y tú sabes que el que lo pagó por ti fue limpio, puro, sin mancha y culpa alguna, ninguna había en él. Y si no había ninguna culpa en él, y él decidió tomar todos tus pecados, todas tus culpas, todas tus transgresiones, todas tus dolores, todas tus enfermedades, para que clamáramos a él y se hiciera la justicia sobre nuestra vida, entonces nosotros tenemos el derecho de decir, yo creo en ti y nada me puede ofender. Y puedo bendecir a aquellos que me han ofendido. Eso no quiere decir que usted se va a sentar en mesa de escarnecedores de quienes están en pecado y operan el mal. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted lo perdone, lo bendiga y siga orando como si fuera su verdadero hermano. Pero no se siente a escuchar los disparates. No se siente a escuchar las cosas de las maldiciones. Porque aquella mujer cuando se sentó a hablar aquello, le dije, perdóneme, eso yo no lo voy a escuchar. No, porque, no. Perdóneme usted con todo el respeto, usted tendrá su rango aquí, pero yo no lo voy a escuchar. Como eso va contra mis principios, no lo voy a escuchar. Pero si es que estoy hablando a favor, si no. No es a mí, no. Porque eso va contra mis valores y yo aquí no vengo ni a hacer trampa ni a engañar a nadie. Y mucho menos a hablar de quien comete los errores. Aunque el error me convenga a mí. A mí lo que me conviene no es el error, me conviene la verdad. Que la verdad sea expuesta como el sol a mediodía. Ya usted entiende por dónde es que ellos quisieron arreglar eso. No, así no es. Así que yo me mantengo firme en lo que yo he creído y sé que la victoria la tengo y ya la estoy gozando y disfrutando. Porque eso es parte de la fe que yo tengo en Él. Si yo no tengo fe en Él, ¿cómo yo voy a disfrutar la victoria? Pero a mí me dice algo, mi Biblia me dice con buen entendimiento que Él llevó todas mis culpas, que Él llevó todos mis pecados, que Él llevó todas mis transgresiones en la cruz del Calvario. Pero me dice también en Colosenses, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Y si Él resucitó y fue a las profundidades del Hades, se trajo las llaves y exhibió públicamente todas las potestades, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario, y se oscureció el cielo, es decir, que se llenó de tantas potestades que se volvió tiniebla, y las triunfó y las derrotó a todas y cada una de ellas, y puso el Espíritu de Él en mí, y puso toda autoridad en mí, es para que yo viva en la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Y ningún cristiano será derrotado. Y usted también lo tiene que vivir, porque eso es para usted también. No hay forma, después que estemos caminando derecho, de ser derrotados. No hay forma, es imposible. Muy difícil, imposible. Segunda cosa importante que nos dice este salmista, en el versículo 5. Encomendar nuestros caminos a Él. Quiere decir que cuando nosotros encomendamos el camino, por difícil que veamos el camino, vamos a mantenernos en voluntades rendidas y dejar a un lado, nuestros propios deseos para hacer la voluntad del Padre. Pero es que me parece más lógico coger por aquí, porque yo conozco a este, yo conozco a Mengano, Sultán. No. Vamos a coger el camino que Dios te dice que coja. Señor, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay bendición y salvación y victoria. ¿O no se lo dijo Jesús cuando estaba en Getsemaní? Yo viví eso en espíritu. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Quiere decir que el camino difícil es el camino que te da la victoria. El camino que te cuesta trabajo es el que te da la victoria. Por eso el esperar es la derrota al impío, es la derrota a las tinieblas, pero es la victoria del creyente. Porque entonces le estás permitiendo que Él pelee la buena batalla por ti. Le estás dando el tiempo de que Él pelee la batalla y abra el camino, porque tú has encomendado tu camino a Él. Pero es importante que tú te mantengas en el deseo y la voluntad del Padre para que puedas caminar ese camino. Entonces, ¿qué vamos a demostrar ahí? Que cogiendo el camino difícil, pedregoso quizás, el de obstáculos, el de las críticas, el de que todo el mundo te diga y te señale, quizás es el más difícil, pero es el camino de segura victoria. Así que vamos a necesitar fe para podernos consagrar confiadamente a Dios en nuestro camino. Por difícil que se vea, es el que Dios te mandó.
es el que Dios te asegura victoria. Es el que Dios te dice, por aquí es que te quiero, aunque se vea difícil. Y ese es el camino de la victoria. Dice, pero yo pudiera usar esto, aquello y lo otro. No. Sigue el que Él te envió, porque Él sabe por dónde te mandó. Y no se equivoca. Cuando los reyes visitaron a nuestro Salvador, Dios le dijo, no vuelvan por el mismo camino que vinieron. Quiere decir que la lógica te dice, yo llegué a un sitio difícil de llegar, me es más fácil llegar por donde ya conozco que ir por un sitio que no conozco. Pero Dios, que es sabio de todas las cosas, le dijo, coge otro camino. O sea, no vayas por donde llegaste, sino ve por el otro camino. ¿A quién estaba protegiendo? A Jesús, tu Salvador. Y si Él tuvo cuidado en ese momento desde el principio, ¿cuánto no más cuidado va a tener con cada uno de nosotros que le seguimos el camino? Analice bien. Analice bien. Cuando nosotros delegamos el camino de la guianza de Él en nuestra voluntad a Él, vamos a tener éxito siempre. Siempre. No es a veces, vamos a ver qué pasa. No, siempre vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque ya Él trazó ese camino para la bendición para tu vida. Búsquese Romanos 8, se lo voy a decir a través de Romanos 8:31 al 34. Pues Romanos 8. Romanos 8:31. Mire qué interesante está esto, es que esto está poderoso. A mí me encanta este evangelio. La verdad que la palabra de Dios es una cosa, como dicen los muchachos por ahí, juquea uno. Romanos 8:31. Estoy por ahí, estoy llegando. Esto nos habla del amor eterno. Mire esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está poderoso. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que te justifica. ¿O a quién te va a acusar a ti? Podrán decir esto, aquello y lo otro, pero ¿quién? Perdóname, es que yo no oigo. ¿Quién es el que te acusa? Si el que te llamó a ti te justificó. Y ahorita hablamos de que te justificó cuando te puso el Espíritu Santo ahí adentro, aquí adentro. ¿Quién es el que te acusa? Si el que está con nosotros somos más con Él que con nadie. ¿Con quién somos más? ¿Con Él? Entonces, ¿dónde están los que te acusan? A la pregunta, y sigo leyendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica, ¿verdad? Y dice el 34, ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que tú tienes la victoria. O sea, tú tienes todo a favor para salir bien, aunque el mundo te diga lo contrario, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque los números digan lo contrario, aunque la matemática del CRIS diga lo contrario, aunque el banco diga lo contrario, aunque el banco haya cerrado, no importa, quien te protege tiene el poder para salirte victorioso en todo tu negocio. ¿Por qué? Porque has encomendado el camino a Él. Te has deleitado en Él. Has confiado en Él. Has depositado en Él la confianza para creer que Él lo hará. Y sin duda Él lo hará. Así el salmista lo está diciendo claramente. Pero nosotros a veces no lo vemos y nos desesperamos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fe. Porque cuando tenemos fe, no nos desesperamos. Cuando tenemos fe, le buscamos más todavía en lugar de abandonarlo. Cuando tenemos fe,
buscamos entonces a meternos más intimidad con Dios. Cuando tenemos fe, le buscamos cada vez más. ¿Para qué? Para conocerle a Él la grandeza de su poder y eso se pueda plasmar como paz vivencial del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra alma. Es necesario que nos metamos aquí. No nos podemos conformar con los domingos. Es necesario que nos ajosiquemos, como dice el jíbaro, y nos metamos en la palabra para que nuestra mente sea formada. ¿Y cómo se va a formar nuestra mente? Si no tenemos en el asiento de nuestra alma esta verdad. El mundo te va a moldear, el mundo te va a dañar, las opiniones de la gente te va a sacar y te vas a maquiar. Y aquel te va a decir un disparate y tú lo vas a creer. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de apostasía está suelto como cabete, buscando a quien devorar. Y la iglesia, que no se mete con Dios en esta época, escucha más la voz del mundo y termina en la calle otra vez, de donde salió. Y eso es lo que está pasando, hermano. Y va a seguir pasando, porque estamos en la época de la apostasía. Y el enemigo es experto en robarle las bendiciones a los creyentes. Pero entonces nosotros tenemos que ser más hábiles y ser más expertos y más fuertes para arrebatarle la bendición, encomendando nuestro camino a Jehová. Amén. Y decirle, de aquí yo no me muevo y me quedo firme, porque el que me trajo aquí me restaurará, amén, me sanará y me hará vivir en victoria, amén, hasta la eternidad. Amén. Esto es muy importante, hermano, porque estamos en una época donde el enemigo susurra al oído, susurra el pensamiento y lo distrae en las cosas de este mundo. Y lo hace ver las cosas como no son. Cuando usted no tiene el asiento de su alma a la palabra, usted tiene una distorsión que el mundo le crea, y el diablo es experto creando distorsiones. Y usted cree que lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar cuenta? Porque cuando usted confronta esta palabra y dice, pero yo no había visto esto. Pero ¿y qué es esto? Pero ¿qué significa esto? Entonces se dedica a buscar un diccionario cualquiera. Espérate, déjame profundizar lo que dice en hebreo. Y, pero espérate, ¿qué es esto? Y tantas veces que yo he leído esto, ahora entiendo más. Y cada vez me doy cuenta más. Espérate, espérate. Y usted va despertando porque sus ojos se van abriendo. ¿Y sabe por qué se van abriendo? Porque usted va creando la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de la palabra que le abre los ojos para que vea cuán engañado está el mundo. Y así está la iglesia de ciega. ¿Por qué está ciega? Porque el asiento de su alma no está cimentado en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Y por qué no está? Porque no estudia la palabra. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Y sabes cuál es el resultado final? Que la salvación es individual. Y eso es lo que Dios va a ver. Tu conocimiento, tu ejecución, tu voluntad, tu deleite en Jehová, encomendaste el camino a Él, obedeciste a Él, le creíste a Él, o lo hiciste on my way, a mi manera, como decía la vieja canción. Así que tenemos que estar bien cimentados en lo que dice aquí. ¿Por qué? Lo que nos va a cimentar en esta verdad es el amor eterno del Padre. El amor eterno del Padre nos cimenta a nosotros en la razón de la existencia por lo cual estamos viviendo hoy aquí. No es otra. Que todas las bienaventuranzas vienen a ser parte de nuestra vida, claro que sí. Que de ningún bien te faltará, claro que sí. Pero esa no es la mirada. La mirada tiene que ser en el amor eterno del Padre, para que algún día cuando nos toque partir de este mundo, estemos juntamente con Él. Usted sabe el día que nació, pero usted no sabe el día que le toca la partida con Dios. Y si nos toca en el arrebatamiento, mejor preparados tenemos que estar. Por lo tanto, es importante que estemos preparados en las cosas firmes del amor de eterno. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros. ¿Cómo con Él no nos dará todas las cosas que hemos de necesitar? Analice bien ese Romanos 8. Cójase el libro de Romanos y digiéralo. Es más, le voy a decir, el libro de Romanos contiene toda la Biblia. Y el de Isaías también. Está todo ahí. Pero el salmista nos sigue diciendo otra parte bien importante.
descansar y esperar en el Padre. Dice, guarda en silencio ante Jehová y espera en Él. Esto es una cosa que al puertorriqueño le cuesta mucho trabajo. Guardar silencio y esperar en Él. Lo primero que tenemos es que queremos responder de la baqueta. Yo tengo la razón y a mí no me importa, yo tengo la razón y yo voy a hacer validar la razón. Si Jesús hubiera pensado así, hermano, tú y yo no estuviéramos aquí. Porque no hubiera salido un Pablo para predicarle a los gentiles. Y no hubiéramos conocido la verdad. Así que descansamos y esperamos en el Padre. Escuche, cada vez que tenemos una situación y murmuramos, estamos desconfiando, estamos peleando con Dios y le estamos diciendo, yo no acepto que tú estás haciendo eso por mí. Yo no creo que tú lo estás haciendo por mi bien. Eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que murmuramos contra algo que Dios quiere hacer, lo que estás es peleando con Dios. Porque sabes que cada prueba que te toca vivir y cada circunstancia que vivimos es para Dios glorificarse en la vida tuya y en la de otro. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener un nuevo corazón y dejarnos moldear para poder crecer en Él y conocer a Él, que nuestra estructura esté formada de la mente de Cristo. Pero para eso es necesario que esta palabra sea el asiento de nuestra alma. Porque esta palabra es Dios y Dios es su palabra. Si no, nosotros no vamos a poder aprovechar todas las bendiciones que Él nos quiere dar en nuestra vida. No hay forma. O dígame usted, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede discernir lo que está pasando. Como esta señora del CRIM. No podía entenderlo, pero pues claro que no. Entonces me ofrece una cosa que es ilegal. No. Yo no necesito eso. Primero porque soy legal y tengo la razón. Segundo, le sirvo a un Cristo vivo que va por encima de todo. Y tercero, yo le vuelvo a creer a Dios. Usted tiene que tener esa receta en la manga todo el tiempo. Porque es la forma de ganar la victoria en Cristo. Y yo se lo estoy explicando porque me quiero retratar para que usted me vea. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene un retrato de cada cosa diferente que lo está viviendo. Pero usted plasme esa verdad. Cójala. Aprópiese de esa verdad. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a protestar y a pelear, pero yo tengo la razón, yo tengo la evidencia, porque no la meten a la computadora, porque me meten una multa de 47,000 pesos, ahora me emplazan para quitármela, ahora me meten al abogado, ahora voy donde el juez. Yo no me voy a poner a murmurar, a cuestionar. Yo no voy a ponerme a quejar. Si yo sé que tengo la razón, si yo sé que lo he hecho bien, si yo le he querido a un Cristo vivo, a mí no me importa lo que diga esa computadora, a mí no me importa lo que digan los otros, a mí no me importa lo que digan los abogados, a mí no me importa las cartas que me escriban para acusarme, a mí no me importa la sentencia, yo le creo a Dios. Y si yo le creo a Dios, hasta el último momento de mi vida le seguiré creyendo a Dios. La única forma que tiene de que yo no le crea es que yo esté muerto y ya estaré en el cielo, disfrutando de lo que creí. ¿Ya me entiende lo que yo estoy diciendo? Porque tenemos que ser de una sola palabra. No cambiar. No cambiar, ni buscar atajo. Porque todo lo que no provenga de Dios lo trae el engañoso para sacarte del camino que Dios tiene para tu vida. Y esto es un atraso al propósito de Dios en tu vida. Por lo tanto, hay que descansar, confiar en el Padre. Esta receta la tenemos que atesorar y practicar. ¿Y cómo yo hago para mantener eso? Le voy a decir lo que yo hago. Yo me hinco a orar y le digo, ponme a Jesús ahí. Quiero verlo. Y Él me lo retrata. Y Él empieza a enseñarme cómo Él, sin hacer ningún delito, fue acusado. Cómo Él, sin abogado, lo sentenciaron. Cómo Él, limpio, puro y sin mancha, no habló una palabra, como oveja llevado al matadero, como dice Isaías, y no protestó. Ahora, cuando usted mira esas tres cosas, y usted dice, ¿y él tenía la razón o no la tenía? Te das cuenta que él sí la tenía, pero fue obediente a lo que el Padre le dijo. Tenía la razón humana para protestar, pero tenía una superior, que es la voluntad rendida al Padre, para no protestar.
y encomendó su camino a Jehová. ¿Y qué pasó? Al tercer día resucitó. Si él hubiera usado el intelecto cuando al principio le dice, si te es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad carnal, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, te sitúas en la misma textura de él. He hecho todo bien las cosas, he cumplido con tu palabra, he encaminado mi camino, me he deleitado en Jehová, entonces descanso en ti y él hará. Esa es mi receta. Y con eso, usted va a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque la paz de Cristo que fue pagada en la cruz del Calvario viene sobre su vida para vencer toda tiniebla que hay en su corazón y que existe en el mundo. Por eso le dije que la herencia y la justicia de los justos es esperar en Él, pero la maldición va contra el impío porque lo derrota con la espera de Jehová. ¿Me está entendiendo? Así que la clave aquí, quiero que adoración pase, que podemos confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él conoce nuestros sueños, conoce nuestros deseos, Él es nuestra esperanza, y yo quiero decirte algo, Él anhela fervientemente complacer los anhelos de nuestra alma, cuando tenemos corazones rendidos a Él. Cuando tú tienes un corazón rendido a Él, los anhelos de tu corazón se convierten en los anhelos del Padre. Y los anhelos del Padre se hacen una realidad vivencial sobre la vida, porque todos los anhelos del Padre van a favor nuestro. Tú y yo fuimos llamados por Él a caminar este camino. Tú no te llamaste, Él te llamó a ti. Él te situó aquí. Él te trajo para bendecirte. Él te trajo para sanarte. ¿Y cómo te va a sanar? A través de las adversidades, de las situaciones difíciles, para que tú encomiendes el camino a Jehová, te deleites en Él y puedas esperar en Él. 3 cosas fundamentales, por lo cual Él te trae para sanarte. Por donde mismo entró el dolor, por ahí mismo saldrá para ser sano. Así que cuando tenemos un corazón nuevo para adorarle, toda la imagen del pasado son eliminadas, no olvidadas, eliminadas para ser sustituidas por un presente de victoria en la cruz del Calvario. Se llama el poder de la resurrección. Eso es lo que está en nosotros. Denle un aplauso, Señor, claro que sí.